Bien, tenemos un ejercicio de Szymanski del volumen 1, el 1.70, que nos dice: un avión sale del aeropuerto de Galisto y vuela a 170 kilómetros con una inclinación, con una dirección de 68 grados al este del norte. Luego cambia el rumbo y vuela a 230 kilómetros a 48 grados al sur del este, para efectuar inmediatamente un aterrizaje de emergencia, y nos dice en qué dirección y qué distancia deberá volar una cuadrilla de rescate para llegar directamente al avión averiado. Bien, tenemos que dibujar lo que está pasando en nuestro ejercicio, ¿no? Tenemos un plano y tenemos que el avión sí salió y voló 170 kilómetros en esta dirección, ¿sí? En 68 grados al este del norte, así, 170 kilómetros voló. Luego cambió su rumbo y voló 230 kilómetros a 48 grados al sur del este, ¿sí? 200. Entonces hizo este recorrido nuestro avión, ¿sí? Partió del 00, llegó hasta acá y luego bajó 230 grados en dirección sureste, ¿sí? Ahora lo que nos piden es qué distancia y qué dirección volará una cuadrilla de rescate, ¿sí? Para llegar directamente al avión averiado, ¿sí? Entonces la cuadrilla no va a hacer el mismo recorrido, sino va a partir del 00 y va a llegar directamente al punto donde se quedó el avión. Eso quiere decir que estamos sumando dos vectores, ¿no? Estamos sumando dos vectores. Por lo tanto, podemos nosotros de alguna manera obtener las coordenadas de cada uno de los vectores y simplemente sumar analíticamente, ¿sí? Y eso vamos a hacer. Bien, entonces vamos con el primer vector. El primer vector es este de aquí, que tiene 170 kilómetros de módulo y 68 grados de dirección o ángulo también. Podemos verle, ¿sí? Tenemos un módulo de 170 y una dirección de 68 grados. ¿Sí? Nosotros tenemos que obtener los valores de las coordenadas en X y en Y, ¿sí? De lo que está aquí con línea interpuntada, podemos ver aquí cae un punto de Y y acá cae un punto de X. Necesitamos esos dos para poder sumar después con el otro vector, ¿sí? En otras palabras, vamos a cambiar de coordenadas polares, que es la que nos dieron, a rectangulares, ¿sí? Las polares tienen solo módulo y dirección, las rectangulares tienen coordenada en X y coordenada en Y. Bien, ahora hay un pequeño cambio aquí. Por lo general se halla la coordenada en X multiplicando el módulo por el coseno del ángulo, sí, pero ahora vamos a hallar nosotros nuestra coordenada en X, el módulo por el seno del ángulo de 68. ¿Por qué el seno? Porque si ustedes se acuerdan, ¿sí? El seno es el cateto opuesto. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Bien, entonces cuando nosotros aplicamos seno, estamos yendo a hallar el cateto opuesto, ¿sí? Y en nuestro ángulo de 68 grados, ¿cuál es nuestro cateto opuesto? El de acá, el X, ¿sí? Por eso X se va a hallar con seno, ¿sí? Simplemente por eso. Y el cateto adyacente, bueno, sería el de acá, ¿cierto? Bueno, en otras palabras sería este de aquí, el Y, ¿no? Por eso el cateto adyacente se hallaría con coseno, ¿sí? Bien, simplemente porque el ángulo está de ese lado y es un poco más confuso poder encontrar la relación que hay entre seno y coseno, pero simplemente eso cambiaría en este proceso, ¿sí? Y esto es lo único raro que se va a ver, ¿sí? Bien, por lo tanto la coordenada en X sería 170 por el seno de 68 y la coordenada en Y 170 por el coseno de 68, ¿sí? Teniendo como resultado que nuestro vector A es igual a 157.62
es la coordenada en X y 63.63 es la coordenada en Y. Bien, hacemos lo mismo con el siguiente vector, que está aquí. El vector B sí que tiene una inclinación de 48 grados y un módulo de 230 kilómetros. ¿Sí? Igual, expresado en coordenadas polares, tenemos que hallar las coordenadas rectangulares. ¿Sí? Bien, aquí, como les decía, seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Si nosotros aplicamos seno en nuestro ángulo, ¿sí? Estaríamos sacando este lado de aquí, el lado Y. ¿Sí? Por eso para hallar la coordenada en Y ocupamos seno, y para hallar la coordenada en X vamos a ocupar coseno. Aquí no hay ninguna diferencia. ¿Sí? La única diferencia es que hay que tener en cuenta que el ángulo realmente no es 48, ¿sí? Porque la gráfica del vector está yendo para el sureste. Si realmente no es 48, hay que tener en cuenta que las coordenadas que nos salgan en X va a ser positivo y en Y va a ser negativo porque está yendo para abajo. ¿Sí? Y en X positivo porque está yendo por la derecha, para los positivos de X. ¿Sí? Y en Y, como está yendo para abajo, va a ser negativo. Bien, entonces la coordenada en X sería el módulo por el coseno y la coordenada en Y sería el módulo por el seno de 48. De tal manera que tenemos que la coordenada en X es 230 por el coseno de 48 y la coordenada en Y 230 por el seno de 48. Y obteniendo así que nuestro vector B es igual a 153.90 de coordenada en X positiva y menos 170.92 de coordenada en Y negativa, porque ya dijimos que está yendo para abajo. ¿Sí? Bien, por último tenemos que hallar el vector de suma, ¿no? Simplemente vamos a sumar los dos vectores que tenemos de la forma más fácil, X con X, Y con Y. No, el X del vector A se suma con el X del vector B y el Y del vector A se suma con el Y del vector B, que en este caso es negativo, se restaría. ¿Sí? De tal manera obtenemos que nuestro vector respuesta es 311.52 de coordenada en X y menos 107.29 de coordenada en Y. ¿Para qué obtenemos este vector de aquí? Porque nos piden la dirección y la distancia. La distancia no es nada más que el módulo de nuestro vector respuesta. Entonces podemos hallar el módulo del vector respuesta sacando la raíz cuadrada de las dos coordenadas al cuadrado. Sí, de la suma de las dos coordenadas al cuadrado. Por lo tanto tenemos la raíz cuadrada de 311.52 al cuadrado más menos 107.29 al cuadrado, obteniendo como módulo o como distancia que deberá volar la cuadrilla de rescate 329.47 kilómetros. ¿Sí? Y por último necesitamos la dirección o el ángulo, como les decía. Entonces el ángulo de la dirección simplemente se obtiene con la tangente a la menos 1 o el arco tangente de Y, de la coordenada en Y sobre la coordenada en X de nuestro vector resultante. ¿Sí? Sería la tangente a la menos 1 o arco tangente de menos 107.29 sobre 311.52 y obteniendo un ángulo de 19 grados. ¿Pero cuál es el ángulo de 19 grados? El ángulo de nuestro vector resultante, o sea el ángulo de aquí. ¿Sí? Si nosotros queremos expresar el ángulo como debe ser, tenemos que medirle desde la coordenada en X positiva y sería toda esta vuelta de aquí. ¿Sí? ¿Y cómo sería toda esta vuelta de aquí? Bueno, toda la vuelta va a ser 360 grados. ¿Sí? Y vamos a restar los 19 que tenemos ya obtenidos y tenemos que nuestro ángulo ha sido de 341 grados. Quieren decir de forma general. También pueden decir 19 grados al sur del este, ¿no? Pero es mejor expresar directamente con el ángulo total, que sería 341 grados.